Hola, bienvenidos a Compendio de Clases. El día de hoy vamos a ver rectas paralelas cortadas por una recta secante. En esta clase de problemas, por ejemplo, tenemos un segmento R, R', S, S' y T con T', de tal manera que podemos cortar y construir varios ángulos. Por ejemplo, el ángulo 1, el ángulo 2, el ángulo 3, el ángulo 4, y a través de esto podemos, dados los segmentos o dadas las rectas R, R', son secantes con T y T', es decir, no se tocan, y forman los presentes ángulos. Estos ángulos son los llamados ángulos internos. Por ejemplo, los ángulos alternos internos, digamos el ángulo 3 es igual al ángulo, por ejemplo, 5. ¿Quién sería el ángulo 5? Pues bueno, sería el ángulo que nace de T con S. Este sería el ángulo 5. 3 con 5 son iguales. Y también podemos, por ejemplo, calcular los ángulos que se encuentran por debajo. Sí y solo si R, R' y T son secantes, es decir, nunca se tocan. Tiene que cumplirse esta condición para poder entonces calcular y hacer diversas analogías. Por ejemplo, ¿qué otra analogía podemos calcular? Pues 4 es igual con 6. Es decir, este ángulo 4 es igual a este ángulo 6. Estos son los ángulos alternos internos. Pero también hay ángulos alternos externos. ¿Cuáles son ellos? Pues bueno, sería el ángulo 1 con el ángulo 7. Es decir, este ángulo alterno 1 de RS con el ángulo S'T'. Estos ambos ángulos son iguales. Y también, por ejemplo, en analogía, el ángulo S, R', es decir, el ángulo 2, es igual al ángulo 8, es decir, este ángulo. Ahora, también existen los ángulos correspondientes. ¿Quiénes son estos ángulos correspondientes? Bueno, son dos ángulos no adyacentes situados en el mismo lado de la secante. Es decir, el ángulo 1 es igual al ángulo 5. Este ángulo es igual a este ángulo. Y también podemos, por analogía, hacer la comparación del ángulo 2 con el ángulo 6. Entonces, estos serían todos los ángulos correspondientes. También existen los ángulos colaterales internos. ¿Cuáles son ellos? Bueno, también los podemos clasificar como ángulos suplementarios, donde la suma de ambos es igual a 180. Claramente, en esta clase de problemas, cuando tenemos rectas paralelas cortadas por una secante, podemos formar un círculo. Y sabemos muy bien que los círculos pues poseen 360 grados. Entonces, la suma de ángulos colaterales internos pues tiene que ser que me den 180, es decir, la mitad de un círculo. En el siguiente problema se nos dice que el presente ángulo es igual a 2y y uno de sus ángulos internos es igual a 110 grados. Y este ángulo de acá es igual a x menos y. Por lo tanto, con pura álgebra tenemos que conocer y obtener los valores de x y los valores de y. Esta es una recta L1 y esta es una recta L2. Por lo tanto, con estas propiedades yo tengo que encontrar quién es x y quién es y. Utilizando la definición que habíamos encontrado de que la suma de los ángulos de dos ángulos internos, uno externo y uno interno, tiene que dar 180 grados, entonces podemos igualar la siguiente expresión. Podemos decir que 2y más 110 grados tiene que ser igual a 180 grados, ya que si nos encontramos en un círculo, pues la suma de estos ángulos es igual a 180 y la suma de estos dos ángulos, que es lo que me interesa, es también igual a 180. O también por analogía yo puedo decir que este ángulo y este ángulo son iguales, pero me conviene más utilizar esta definición. Entonces yo ya sé que por esa definición de que la suma de dos ángulos es igual a 180, entonces 2y más 110 grados es igual a 180. Y ahora puedo despejar, entonces
110 está sumando, puede pasar restando, por lo tanto 2y es igual a 180 grados menos 110 grados. Y por último 2 está multiplicando, puede pasar dividiendo, por lo tanto 180 grados menos 110 grados dividido entre 2. Puedo calcular la diferencia, y es igual a 70 grados dividido entre 2, lo cual me da el resultado igual a 35 grados. Fantástico, ya conozco cuánto vale el valor de y. Ahora con esta información voy a intentar calcular cuánto es el valor de x. Para conocer cuánto es el valor de x, yo sé por las definiciones anteriores que el presente ángulo es equivalente a este ángulo de acá. Por lo tanto, puedo igualar ambas expresiones de tal manera que x menos y es igual a 110 grados. Pero ahora, como yo ya conozco cuánto vale y, pues simplemente puedo despejar de tal manera que voy a obtener que x menos 35 grados es igual a 110 grados. Ahora, x puedo despejar el valor de menos 35, está restando, lo puedo pasar sumando, por lo tanto 110 grados más 35 grados es igual a x, y ahora puedo sumar, por lo tanto 110 más 35 no es más que 145 grados, de tal manera que ya conozco todo lo que necesito. Ya conozco cuánto es el valor de y, ya conozco cuánto es el valor de x. Y por último, simplemente para que todo sea consistente, si quiero conocer cuánto mide este ángulo, pues simplemente puedo sustituir el valor de y dentro de esta ecuación, lo cual me da igual a simplemente 2 por 35 grados, lo que es igual a 70 grados. Quiere decir que este ángulo no es igual a 2y, simplemente es igual a 70 grados. Y aquí simplemente sería 145 menos 35, lo cual me da igual a 110 grados. Y ya tengo información de todo lo demás. Entonces, por analogía, puedo entonces calcular que este ángulo de acá no es más que también 110 grados. Este ángulo de acá, por analogía, es 70 grados. Este ángulo de acá tiene que ser la suma de, o la diferencia de 180 menos 110, lo cual es 70 grados. Este de acá, por analogía, también vale 70 grados. Y por último, este ángulo de acá no es más que 110 grados. Nótese cómo a continuación, una vez conociendo los valores de las ecuaciones, es muy fácil inferir por analogías y por las propiedades anteriores que hemos visto, conocer todos los demás ángulos adyacentes, complementarios y suplementarios. Muy bien, si este video te ha servido y si quieres más videos para conocer y dominar este tema, por favor te pido que le des like a este video y lo comentes en la caja de comentarios. Si te interesa, y te lo pido que lo hagas si es la primera vez que ves alguno de estos videos, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Nos vemos en la siguiente entrega. Hasta pronto. Nuevamente, si este video ha sido de su agrado, no olvides suscribirse, darle like, comentar y nos vemos en la siguiente entrega. Hasta pronto.